Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy te voy a comentar cómo tomé la decisión de dejar la universidad y entregarme por completo a cumplir mi sueño, que básicamente es ser millonario, de ay- ayudar a las personas, de ayudar a las personas a lograr lo que yo he logrado, empezando por eso. Realmente todo empezó con una crisis existencial. Cuando cumplí 20 años, tuve una crisis existencial donde me pregunté cuál era mi propósito, por qué realmente estaba viviendo, por qué estaba vivo, cuál era mi propósito, a qué vine. Vine solamente a vivir, trabajar y cuando me jubilara eh, iba a viajar por el mundo. ¿Realmente esa iba a ser mi vida? Me pregunté. ¿Realmente quiero vivir esa vida? ¿De verdad quiero vivir esa vida? Porque es como la vida que todos están teniendo. Estudian, trabajan. Después, cuando se jubilan, empiezan a viajar por el mundo, a hacer a hacer las cosas que siempre quisieron hacer. Entonces, ahí me empecé a cuestionar si realmente quería vivir esa vida. Pero agradezco al internet de abrirme los ojos, de darme la oportunidad de ver que habían personas que estaban haciendo lo mismo que yo quería hacer cuando me jubilara, que lo estaban haciendo ahora cuando eran jóvenes. Y eso fue lo que me cambió totalmente la perspectiva de ver la vida, porque estaba vivo y sabía que quería hacer cosas en esta vida, pero la única posibilidad que yo veía de hacer esas cosas era cuando yo terminara de trabajar, cuando me jubilara. Y luego se me abrió el mundo viendo que habían personas jóvenes que estaban haciendo lo mismo que yo quería hacer, pero jóvenes. Entonces dije, ¿qué? ¿Se puede hacer esto mientras eres joven? Y ahí fue cuando realmente decidí ser millonario. Pero seguía estudiando, seguía estudiando, seguía estudiando por si acaso. Porque si no puedo, si no resulta ser millonario, tengo el título por lo menos, una cosa así. Así pensaba yo. Y la verdad es que la carrera que estaba estudiando te paga bastante bien. Pero yo seguía pensando en que con título o sin título, la vida de trabajar iba a ser igual. Con un título bueno, igual iba a tener que trabajar todo el año y tener vacaciones de vez en cuando. Entonces, yo ya estaba mirando, yo ya estaba mirando para otro lado ya. Sabía que había algo que me podía hacer millonario que no iba a ser el estudio. Entonces, ya era consciente de eso. Y seguí estudiando normal hasta el tercer año. Mi carrera eran de 6 años. Y en el tercer año, Dios decide corregir mi camino. Dios me da una corrección de mi camino, haciéndome ver que seguir estudiando no me iba a llevar al propósito final que es mi propósito ahora, que es ayudar a las personas. Entonces, Dios interviene. ¿Y de qué manera interviene Dios? Un día, un día cualquiera, un día X, estaba durmiendo una siesta, termino, me estoy medio despertando, veo la hora, eran las 8 de la tarde, eh, trato de seguir durmiendo otro poquito, cierro los ojos y escucho una llamada. Escucho una llamada de mi hermano que me dice, ¿dónde estáis, weón? Voy a la ambulancia con mi papá, le llegaron un balazo. Vente para el hospital. Eso en un día X, donde yo estaba durmiendo tranquilo en mi cama, me llama mi hermano y me dice,
que va con mi padre en la ambulancia que le habían llegado un balazo. Entonces, luego, ese balazo, luego de que ya, obviamente mi padre está vivo, pero la gravedad de ese balazo fue un balazo en la vena femoral, la vena más grande del cuerpo que cruza la pierna. En esa vena le llegaron a mi padre y estuvo a punto de morir, desangrado, a punto de morir, porque esa vena es mortal. Las dos venas mortales eh, del cuerpo son la yugular, del cuello, y la vena femoral. Y a mi padre le traspasaron un balazo en la vena femoral y estuvo con riesgo de muerte una semana. Entonces, ahí esa situación me hizo cuestionarme por qué yo seguía estudiando. ¿Por qué seguía estudiando? ¿Era para darle el título a mi padre? ¿Era para dejar tranquilo a mi padre? ¿Era para dejarme tranquilo a mí? ¿Era un plan B en caso de que no resultara ser millonario? Y justamente ese año también había empezado a leer Piensa y hágase rico. Empecé a leer ese libro y en ese libro es un estudio de todas las personas exitosas que entrevistó Napoleón Hill, el autor. El autor hizo un estudio a todas a las personas exitosas que él conocía, no sé si fueron eh, más de no sé cuántas personas exitosas, pero muchas, 5.000 personas exitosas, no sé. Pero la cosa que personas exitosas es igual a personas millonarias. Entonces, empecé a leer ese libro y en ese libro salía que las personas exitosas alcanzaban el éxito gracias a que solamente tenían un plan, gracias a que solo tenían una opción, tenían un deseo ardiente por cumplir solamente ese plan y no tenían un plan B. Como dicen por ahí, queman todos sus barcos. La típica historia que yo pensaba que era conocida, pero no es tan conocida, y es un grupo de conquistadores llegan a una isla a conquistarla en barcos y, y ellos son pocos y la isla son muchos para pelear. Y ellos lo que hacen, lo que hicieron, fueron, o sea, fue que quemaron sus barcos para no tener vuelta atrás. Era o conquistan la isla o mueren. Pero los barcos ya no están los barcos para retirarse, para volver atrás. Entonces, ellos, adivina qué, ganaron, conquistaron. ¿Por qué? Porque quemaron los barcos. Y esa es la mentalidad de las personas exitosas. Una persona que tiene solamente un plan y que no tiene vuelta atrás, que no tiene un plan B por si acaso. Entonces, eso, el accidente de mi padre, en conjunto con que estaba leyendo ese libro, que me decía que si yo realmente quería ser exitoso, que si realmente quería vivir la vida que yo quería, vivir la vida del millonario, tenía que tener solo un plan. Entonces yo dije, no, voy a salirme de la universidad y voy a perseguir mi sueño de ser millonario. Pero ¿por qué salirme de la universidad? Porque realmente no hay ninguna carrera profesional que me lleve a la vida que quiero, que me lleve a la vida de millonario que yo quiero. Entonces, no había razón por la cual yo seguir estudiando. La única razón que había era dejar tranquilo a mi padre en caso, para dejarlo tranquilo a él, de que su hijo por lo menos es profesional y tiene un respaldo en caso de no ser millonario. Pero es la típica, el típico miedo o el típico hacer sentir orgulloso al padre. ¿Cachai? Entonces, yo ahí pensé,
ya, yo quiero ser millonario y no quiero seguir estudiando. El único miedo que me queda es el de mi padre, ¿qué va a decir mi padre? Y entonces pasó ese accidente y y ahí me llegó una reflexión, y es lo que digo, ¿por qué Dios me mandó ese accidente? Y es que ese accidente pudo haber pasado justo el día de mi titulación. Cuando a mí me hubieran entregado el título, mi hermano, yo hubiera tenido mi título listo de ingeniero civil, y me llama mi hermano y me dice, ¿dónde está, weón? Voy con mi papá en la ambulancia, está con riesgo de muerte, le llegaron un balazo en la cabeza. 6 años, 6 años de carrera se hubieran ido totalmente a la basura. 6 años. Y ahí yo dije, no, no puedo seguir desperdiciando mi vida. No puedo seguir desperdiciando mi vida porque no sé si es que mi papá se va a ir o si yo mismo me voy a ir. Tengo que empezar a vivir la vida como quiero ahora. Y eso fue lo que hice. En 2023 terminé el año de universidad. Lo terminé con honores, obviamente. Yo fui el único de mi generación que iba con todos las materias, los ramos aprobados, full. Así que no tenía por qué seguir estudiando. No tenía, puedo decir que no abandoné la universidad porque me costaba, porque me iba bien. A mí me iba bien en la universidad. Yo podía haber sacado la carrera en los 6 años, porque hay personas que la sacan en más años. Pero yo podía hacer eso. Y de hecho eso fue un plus para dejar la universidad, porque el hecho de saber que no me costaba la universidad, sabía que podía hacer cualquier cosa, sabía que podía lograr cualquier cosa. Ya tenía esa mentalidad. Miré para atrás y me di cuenta de que todo lo que me había propuesto lo había logrado, con la ayuda de Dios. Siempre, siempre Dios ha estado guiándome y apoyándome en todo. Por eso que siempre he logrado todo. Entonces yo, pero sabía que tenía potencial, sabía que podía lograr cualquier cosa, sabía que me podía morir, sabía que mi papá se podía morir en cualquier momento, sabía que las personas exitosas solamente tenían un plan, y tomé la decisión. Tomé la decisión de dejar la universidad y empezar mi camino como millonario. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a hacer. Solamente sabía que iba a estar 24/7 buscando la manera de ser millonario. Terminó 2023 y empezó 2024. Y encontré una manera. En verano encontré una manera. Encontré el trading, el famoso trading. Empecé con eso. Empecé a estudiar trading, empecé a investigar, empecé a aprender de gente millonaria que hacía trading. Empecé a ver qué hacían, qué es lo que operaban, qué es lo que enseñaban. Y ahí conocí al sensei, un millonario joven que tenía un curso de trading, y empecé a aprender de él. Estuve un mes entero estudiando como si fuera a tener una prueba de universidad. Yo tenía el hábito de estudiar, tenía ese hábito. Entonces yo me levantaba y me iba a estudiar. Estudiaba trading, 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 todo el día. Pa, pa. Hasta que un día el sensei sacó un podcast hablando con Yados. Y ahí yo conocí al Yados. Conocí a Yados. Y vi que Yados se había hecho millonario ayudando a otras personas. Ayudando a mejorar su físico. Ayudando a mejorar su mentalidad. Ayudando a mejorar su vida. Dije, ¿what? ¿Se puede ser millonario ayudando a las personas? Dije yo. Esta es la mía, dije. Esta es la mía. Dejé el trading y me fui de cabeza a eso. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi camino para ser millonario es ayudar a las personas.
Ya hay, ya hay gente que vive de esto, como Yados, Wets, mi referente, obviamente, que son las personas que me están enseñando a cómo vivir como ellos. Wes Watson, de Estados Unidos, Yados, Amadeo Yados, eh, Mario López, Mario Peláez, esas son las personas que yo escucho, que me están enseñando a mí a vivir igual como viven ellos. Entonces, eso, esa fue, así fue como dejé la universidad y busco mi camino ahora. O sea, no busco, ya estoy en el camino del millonario, pero un camino diferente, uno que no persigue el dinero, uno que persigue el bien de los demás. Y eso es algo que siempre quise hacer. Porque la verdad es que yo quise bajar de peso, o sea, yo quise bajar de peso y lo logré. Y cuando bajé de peso, quise que las demás personas conocieran que no era tan difícil, que podían hacerlo, que podían lograrlo. Las personas de mi alrededor, muchas personas de mi entorno cercano, familiares, amigos, estaban gordos. Y yo lo había logrado y quería que ellos también lo lograran. Entonces, de ahí nació mi deseo por querer ayudar a las personas. Y cuando vi que se podía generar dinero de eso, encontré mi camino. Llevo más de un año en este camino de ayudar a las personas y voy a seguir hasta que muera. Porque realmente lo encontré rápido. Pude encontrarlo rápido. Gracias a Dios pude encontrar rápido mi camino. Hay personas que se mueren y nunca encontraron lo que realmente vinieron a hacer a este mundo. Y gracias a Dios que me ha estado guiando y corrigiendo mi camino, pude encontrarlo rápido. A mis 22 años pude encontrar mi camino. A mis 21 años, porque el año pasado tenía 21, sí. A mis 21 años pude encontrar mi camino y voy a morir haciendo esto. Voy a morir ayudando a las personas. Realmente apunto a lo más alto. No voy a ser un simple ayudador de personas. Voy a ser el mejor ayudador de personas. Así que si llegaste a esta parte, déjame decirte que te puedo ayudar a bajar de peso. Empezando por eso. Y te puedo decir que bajar de peso no es algo que es físico, sino que es algo mental. Puedes ver todos mis videos hablando de mentalidad, sobre cómo bajé de peso. Y realmente no te va a servir de nada. Porque tú tienes que tener un cambio mental. Así que tienes mi Instagram en la descripción. Me puedes hablar. Te voy a dejar los canales también de mis, de mis coaches, de mis maestros, de mis profesores que me están guiando hacia la vida de mis sueños. Nos vemos.